formas. Estas son unas cintas que vienen muy comunes hoy en día, muy prácticas, son hechas de Kevlar, que es un material que no se estira fácilmente, no es un plástico común, es Kevlar, es decir, que tiene fibras que no se estiran, eso te asegura la estabilidad dimensional de la cinta, que significa que no se te va a estirar aunque haga mucho calor o mucho frío, no se va a contraer. De todas maneras, tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta cinta, por ejemplo, que se puede enrollar con manija, tiene 60 metros de largo y es muy flexible, está graduada en metros, decímetros, centímetros y milímetros. Del otro lado está en pulgadas, particularidad de cintas internacionales. Tiene su ventaja, es muy livianita, es muy fácil de usar, muy liviana. Trae lo que se llama una trampa de madera o, o, o para ceñir la madera. La cinta termina acá, pero esto tiene, fíjense, un ángulo, si lo pueden ver ahí, con dos pequeños pupitos que sobresalen, que se clavan en la madera. Cuando vos tenés que, por ejemplo, hacer encofrado, tenés que cortar madera y estás solo, y no tenés quien te ayude, vos pones esto en la punta, se engancha en la madera, queda estas dos clavijas. No sé si se alcanza a ver los clavitos. Ahí se pueden ver los clavitos. Eso se engancha en la madera y te permite medir solo de un lado. Es decir, esto quedó enganchado en el tablón o en el tirante, y esto te permite medir a vos solo la longitud que tenés que hacer cortar y marcar la madera para cortarla o cortarla directamente. Esto se le llama trampa de madera, se le llama clavo de madera, varias maneras. Esta cinta, que insisto es de 60 metros, no pesa nada prácticamente, tiene un problema. Son muy lindas cintas para medir indoor, es decir, bajo techo, andan de 10, pero en el campo y donde hay mucho viento, estas cintas son demasiado flexibles y empiezan a flapear, es decir, se empiezan a mover mucho. Por lo tanto, la cinta en sí, cuando vos tenés que medir medidas largas, la cinta baila como nada, entonces perdés precisión. Segundo, el más mínimo pastito que haya sobre el suelo, en la medición, te va a deformar la cinta porque es extremadamente flexible la cinta. Es casi una tela, el Kevlar es casi una tela esto. Con lo cual, si hay una brizna de pasto, te la va a desviar a la cinta. Entonces, la ventaja es liviana, se ve perfectamente, buena estabilidad dimensional, pero tiene su desventaja que al ser tan liviana, es cuando hay viento o cuando hay pasto, complicado de usar. No obstante, para replanteo de obras grandes o demás, sí. Para replanteo donde estemos peleando en milímetros, como ya van a ver después cuando hagamos replanteo con los civiles, está medio complicado para distancias largas, especialmente cuando hay viento. Las ruletas son las ruletas comunes que ustedes conocen, que después las vamos a ver y las vamos a usar todo el año, así que ya ni las explicamos, que son las graduadas metro, decímetro, centímetro y milímetro, y que son de acero, básicamente. Después, lo que sí vamos a explicar hoy es cómo trabajar con una cinta agrimensor. Básicamente, la cinta agrimensor es una cosa totalmente distinta. Primero, pueden ver un tambor que tiene una manija de cuero generalmente. Acá adentro, si se fijan esto, van a ver una manija igual a esta y una ranura. Si uno encastra esta manija, la ranura, después que sacó toda la cinta, puede sacar el tambor naranja. Este tambor solo sirve para llevar y guardar la cinta, ¿ven? Con esta manivela yo la puedo enrollar de nuevo a toda la cinta. Esto lo llama una cinta agrimensor. Esto tiene un peso bastante considerable, fácilmente debe estar en los 7 kilos, y mide 50 metros de largo, y en ambos extremos, esperen que todavía sigue entrando gente, traten de ser puntuales, por favor, para evitar interrumpir las clases. En ambos extremos tenemos las agarraderas que nos permiten agarrar la cinta fuertemente. Esto no es nada liviano, esto es pesado, a propósito es pesado. Está hecha de una cinta de acero,
de más o menos 10 milímetros de ancho por unas 3 décimas de milímetro de espesor, entre 2, 3 décimas de milímetro de espesor. Las agarraderas son de acero, permiten meter la mano adentro y tirar. Van a ver que después vamos a tirar con bastante fuerza de esto. Hay que tirar, en esta cinta se estira. Tiene una particularidad en las cintas estas. Las graduaciones están cada 20 centímetros. Ya lo vamos a explicar a esto. Tiene una ventaja. Al ser pesada, se amolda bien al terreno. Y si hay un poquito de pasto de más, lo aplasta. Segundo, el viento no la mueve tanto que digamos la cinta. Para nada, porque es muy pesada. Vienen de 100 metros de longitud, pero son demasiado pesadas ya. 100 metros es demasiado para una cinta agrimensor. Hay que tener un brazo más o menos de Arnold Schwarzenegger para poder usarlo. Y solo sirven para medir lugares muy específicos, como salares, lugares muy, muy planos. Mientras que la cinta, esta de 50 metros, es la más usada. Para 25 metros usamos una ruleta. Estas se usan generalmente para medir 50 metros. El otro día habíamos hablado de estacas. Esta es una de las estacas más comunes que van a usar ustedes en obra, tanto civiles como mineros. Es un hierro del 8, ni más ni menos. Acá pueden ver la cabeza, acá se les hace una pequeña punta para clavarlos, a veces ni eso, simplemente se clavan por presión, se clavan al terreno. Y si no, se usan estacas de madera de 2 por 2, es decir, 2 pulgadas por 2 pulgadas, que serían 5 centímetros por 5, a donde después vamos a colocar un clavo. Ya cuando hagamos replanteo, cuando hagamos medición, van a usar estaca y van a poner clavos. Y es más, van a guiar después un clavo con un teodolito a más de 150 metros y van a tener que poner un clavito de 1 milímetro de diámetro en el lugar exacto. Siempre que hablemos de estacas, siempre vamos a hablar de esto. La mitad exacto del diámetro de la estaca si es circular, o la mitad o el clavito en una estaca de madera. Lo estándar en la estaca de hierro puede ser 4,2, sí, pero es demasiado fina. Una patada y se mueve o se dobla. O la pisa alguno obrero durante la obra o en la mina. Puede ser de hierro el 6, lo estándar generalmente es el 8, un poco más estable, o del 10. Más gruesa no vale la pena. Si el punto quieren que tenga más estabilidad a lo largo del tiempo, por las dudas, porque es un lugar transitado, por ejemplo, estamos en una entrada cerca de la Boca Mina, o estamos en un punto donde tengo que replantear varias cosas de la obra que es grande, tengo que hacer un puente y estoy replanteando varios puntos. Si pongo estaca de hierro, nosotros siempre, por ejemplo, en vialidad, que iba a estar mucho tiempo, ¿qué hacíamos? Esta tiene 30 centímetros, se cortan de 40 o 50 para empezar, bien largas. Se la deja 3-4 centímetros por encima del terreno, no más de eso, a lo sumo 5, y por debajo del terreno natural que estaría acá, se cava un poco, a la vuelta, unos 10 centímetros, a la vuelta, a donde le echamos un poco de mortero de hormigón. Y se le deja que sobresalga un pupito a lo sumo de medio milímetro por encima del hormigón. Quiere decir que a vos te va a quedar un pequeño pastón de hormigón sobre el terreno natural en el cual sobresale 5 milímetros la punta de la estaca. ¿Para qué es eso? Primero, el pastón de hormigón se va a ver más que una simple estaca de hierro. El pastón de hormigón, mientras está hablando todavía, permite colocar el número del punto ahí, con lo cual vos podés identificar el punto. Por ejemplo, punto 1-123, indicaría punto 123 de la poligonal 1, por ejemplo. Te permite además que después al pastón lo podés pintar con pintura blanca o roja para que se vea más visible cuando la gente pasa por cerca de la estaca. Y que tenga 5 milímetros, te aseguro que si alguno pegara en la pisa con el botín, no la va a mover, porque está fijada por el mortero de hormigón, de cemento, perdón. Eso te asegura que sea más estable la estaca en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, también cuando yo hacía replanteo de loteos, cosas así, siempre le poníamos una estaca de hierro el 8, de 40 a 50 centímetros, y un buen pastón de hormigón, con lo cual vos ponías el punto y marcabas el lote, por ejemplo, ahí. Si quiero marcar una pertenencia minera, exactamente lo mismo. Una estaca de hierro bien puesta, un buen pastón de mortero, y eso en el mismo pastón le ponemos con un
con un clavo, con otro hierro, le marcamos el número de puntos. De esa manera tenemos la estabilidad asegurada. Volvamos entonces a la cinta agrimensor. Cuando yo voy a arrancar una medición, la medición siempre va a arrancar desde este borde recto de la agarradera, hasta el otro borde de la agarradera del otro lado. Fíjense que la agarradera tiene lo que se llama una articulación de charnela loca, es decir, que nos permite mover para cualquier lado. ¿Pueden ver bien eso? ¿Pueden ver bien los movimientos que estoy haciendo con la cinta? ¿Con la agarradera? Sí, profe. Sí, profe, sí, se ve bien, se ve bien. Fíjense, eso es porque después cuando nosotros tiremos de esto es más fácil hacerlo en el campo que explicarlo. Vamos a ver que yo voy a sacudir la cinta en vertical para que la cinta quede bien recta, y si tengo que sortear algo para un lado o para el otro, una pequeña piedra que ha quedado en el terreno, un pequeño brizna de pasto que quedó, la puedo hacer circular para un lado o por el otro, agarrando para un lado o para el otro, hacer movimientos circulares. Aunque ustedes no crean, sin mucha fuerza, cualquier persona que pese 30 kilos lo puede hacer tranquilamente, esto una mujer, un hombre, da lo mismo, puede lograr que haga movimientos circulares la cinta para un lado o para el otro, es decir, que se rote para un lado o role para el otro, y si no, que quede perfectamente alineada. Insisto, esta cinta va a tener 50 metros tradicionalmente y va a estar graduada desde este borde hasta el otro borde de la agarradera. Y fíjense, acá no tengo ninguna medida, pero tengo una chapita de bronce que me indica que desde este borde hasta acá tengo 20 centímetros. Después, siguiendo la cinta, tengo otra chapita de bronce chiquitita, remachada, fíjense que está remachada al medio con un remache de acero. Esta también tiene de remache acero, de centro de remache acero a centro de remache acero, 20 centímetros. Si sigo para acá, tengo otros 20 centímetros. Si sigo para acá, tengo otros 20 centímetros, llevamos 80 centímetros. Y si sigo para acá, tengo una chapita que es mucho más grande que las otras. Si lo pueden ver bien, es de bronce también, remachada con acero, en caliente, pero que ahí la pueden ver bien. Y esa chapita me marca, al ser más grande, me marca el metro impar. Quiere decir, como yo vengo de la agarradera, este sería el primer metro impar, 1 metro. Después viene otra chapita de 20, otra chapita de 20, otra de 20, otra de 20, otra de 20, estoy en 80, y llego a las chapitas de bronce más grandes. Fíjense, esta chapita me va a dar un número que me va a marcar 2 o 48. Si ven la chapa, tiene una forma oblonga y tiene una ranura. La ranura me marca la posición del número hacia arriba. Ahí estaría leyendo 2. La ranura está hacia arriba. En esta la ranura está hacia abajo, por lo tanto el número me queda patas para abajo. El 48 está para abajo. Si yo siguiera para acá, voy a llegar al otro metro impar. Acá viene otro metro impar. Y después viene el otro metro par, que está graduado. ¿Y qué va a decir? 4 y 46. Quiere decir que esta cinta está graduada de una agarradera hacia la otra en un sentido de 0 a 50 y en el otro sentido desde la otra agarradera hacia esta de 0 a 50. Es decir, que está graduada en los dos sentidos. De acá para allá, de allá para acá. Y eso nos permite, ya vamos a ver después cómo, poder fijarnos si la lectura que estoy tomando es la correcta. Entonces, la cinta solo tiene numeración cada 2 metros, es decir, en los metros pares. Todo lo demás, los metros impares, tienen una chapita redonda más gruesa, y los 20 centímetros, es decir, los 2 decímetros, tienen una chapita de bronce chiquitita que me marca esos 2 decímetros en cada tramo. Ustedes me dirán, bueno, pero es más complicado leer. No, es cuestión de una vez que le toman la mano, créanme que esto es una tontería, leer. Básicamente, esta cinta está pensada para medir largas distancias. Antes que existieran los métodos de medición electrónicos, esta era la única manera que había de medir prácticamente en el campo. Y créanme que aquello que lo hemos tenido que sufrir, lo hemos tenido que medir
con estas cintas. Nosotros, por ejemplo, a mí el primer trabajo en Vialidad me tocó medir una ruta que medía 120 kilómetros. Y todo el replanteo, toda la medición la hicimos con una cinta agrimensor, teodolito y nivel, con un grupo de técnicos. Así que créanme que realmente es un trabajo. Hoy en día todo eso se hace con métodos electrónicos directamente. Pero cuando tenemos que replantear puntos en obra, todavía, varias veces, muchos técnicos y muchos ingenieros todavía usan esta cinta, porque tiene la ventaja. Es más rápido que colocar una estación y hacer las mediciones electrónicas. Cuando vos tenés que replantear, por ejemplo, puntos cada 50 metros, cada 100 metros, que se llaman hectométricos en obras viales, o en ferrocarriles, o en canales, o en líneas eléctricas que son obras longitudinales, o cada 100 metros tenés que poner una estaca, se llama estaca hectométrica, de 100 metros. Y esto es lo más rápido para replantear que hay. Mucho más rápido que una estación total. Entonces, entre poner la estación total, marcar el punto, a que el tipo ponga la estaca y demás, vos te mandás dos obreros que trabajen con esto, y los tipos le van a errar un par de centímetros a lo sumo eso. Como eso es para medición gruesa de obra, te sobra esa actitud y esto es 10 veces más rápido. Entonces, mostramos esta cinta porque, insisto, todavía en obra, hoy en día, se usa y se usa bastante, la cinta agrimensor. Bien, la cinta agrimensor por sí sola no se puede usar, necesitamos un juego de 11 fichas. No tengo la ficha acá porque la tiene el JTP, jefe de trabajo práctico mío, pero las 11 fichas son más o menos 11 elementos de acero, de agujas de acero, básicamente de 30 a 35 centímetros largo, un poquito más fina de esta tiene 8 milímetros de diámetro, la otra tiene 6, que la otra sí lo que tienen, que son de aceros resistentes a la oxidación, esto es hierro común, la otra es acero resistente, y que arriba tiene una argollita que sirve para meterla en 2 aros a las 11 fichas. Ya vamos a ver que las 11 fichas me sirven para extender la cinta en el terreno. Yo cada vez que coloque la cinta, el ayudante va a poner la cinta por dentro de la ficha así. Mi ayudante va a ser un obrero que tengo en la obra que no tiene la más pálida idea de cómo medir, que si ustedes le van a tener que entrenar ahí mismo, en el lugar. Créame que se puede hacer perfectamente, yo lo he hecho 1000 veces. Así que el tipo va a tener y el tipo va a meter la agarradera dentro de la ficha que está clavada en el terreno y la va a pisar con su pie a los dos lados de la agarradera, siempre al medio, ¿eh? Siempre al medio de la agarradera y el tipo la pisa. Y lo mira a ustedes. Ese va a ser su ayudante. Ustedes van a ser el operador. Bueno, voy a compartir la pantalla ahora. Aguántenme un minuto para que veamos. Vamos a presentar. ¿Pueden ver ahí medición directa de distancias? Hola. No, profe. A ver, un No, minuto entonces. No se lo ve. Bueno, déjeme un minuto. Eh, ¿Por qué no me está presentando? Me debería estar presentando. Ahí está. Ahora abre. Permitido.
¿Pueden ver ahora medición directa de distancias? Sí, profe. Bien. Disculpen que los apuntes están desordenados, pero no sé qué pasó. Cuando lo grabé y lo llevé a al Google Drive, no sé por qué se desordenaron las hojas, se me armó un despelote. Los apuntes están completos, solo tienen que seguir los títulos, nada más. Trabajo práctico número 1 están todos. Este es el tema 3, cinta agrimensor. Ahí se explica lo que acabo de explicar, que la cinta viene dividida cada 20 centímetros y demás. Acá tiene un dibujo que explica los metros pares, las chapas ovaladas, los números impares, que son las más grandes, que están a 1 metro. Explica que cada posición de la cinta en el terreno representa lo que se llama una cintada, y que a cada 10 cintadas vamos a tener 500 metros, que se llama la tirada de una cinta. Explica que las fichas son elementos que sirven para materializar los extremos de la cinta en el terreno, son agujas de acero galvanizado de 5 a 7 milímetros, de 30 a 35 centímetros más o menos largo, vienen provistas de aros. Ahora bien, ¿por qué son 11 fichas que trae y 2 aros? Vamos a ver acá, gráficamente. La primera ficha es una ficha de arranque, esa no se cuenta, es la 0. Esa ficha va a quedar el operador, el ayudante, perdón, atrás, que es el obrero que van a tener ustedes en esa medición. Insisto, el tipo no tiene idea de lo que está haciendo, es decir, que ustedes tienen que explicarle en el lugar, y ustedes le van a poner al lado de la estaca de arranque, que sea una estaca de madera, de hierro, un mojón, lo que sea, le van a poner la ficha, y lo único que sabe el tipo es que tiene que poner la agarradera dentro de la ficha y pisarla. Y él se queda con un aro. Es decir, él tiene una ficha que está clavada, que es la 0, y un aro. Y ustedes, que son el operador, van a tener 10 fichas y un aro. Entonces, cuando ustedes arrancan la medición, ustedes llevan al extremo la cinta, va a llegar un momento que se extiende la cinta en el terreno, entonces, le marcan al tipo, le dicen, alineame. El obrero, insisto, no tiene conocimiento de nada, es alguien que lo contrataron hace 1 hora, 2 horas a lo mejor, le va a decir, pero alíñeme, y el tipo le va a dar dirección a izquierda o derecha y los va a alinear en la dirección en la que están ustedes al fondo de la medición. Supóngase que un jalón que está a 700, 1000 metros de atrás de ustedes. Una vez que lo alineó, ustedes van a sacudir la cinta hasta que la vean perfectamente recta, van a tomar la agarradera con su mano y la cinta. Fíjense, ve, acá se desfasan los dibujos, también hay pequeños desfasajes siempre cuando se pasa del drive, las cosas. Tiro la cinta y clavo la ficha. Cuando clavé la ficha 1, tengo 50 metros materializado en el terreno, porque entre la ficha 0 y la ficha 1 hay 50 metros. Quiere decir que ahora en el aro yo tengo 9 fichas restantes, porque ahora clavé la número 1, la primera de la que clavé yo siendo operador. Cuando ustedes terminan de clavar la ficha, le dicen vamos. El tipo levanta la ficha 0, la pone dentro del aro y empieza a caminar. ¿Hasta dónde? Hasta que la agarradera que le toca a él, a su ayudante, llega a la ficha 1. Cuando llega a la ficha 1, la pone adentro, la pisa, los alinea ustedes sacuden la cinta, tiran y clavan la ficha 2. A clavar la ficha 2, ustedes tienen 100 metros materializados en el terreno. Y tienen a su vez 8 fichas en su aro, porque le restaron ahora la ficha 2. Entonces le dice, vamos al tipo, y el tipo levanta la ficha 1, la pone en el aro, y él ahora en el aro tiene 2 fichas, la 0 y la 1, y ustedes tienen 8 y van para la número 13. Hacen la misma operación todas las veces, y fíjense, ustedes siempre van a tener la diferencia a 10. Dicho de otra manera, si yo clavé la ficha 7 y la medición termina acá, por ejemplo, ¿qué sucedería? Al clavar la ficha 7, yo tengo que hacer la diferencia. De las 10 que empecé en el aro, me quedan 3, tengo 7 clavadas. 7 por 5, 35. Yo ya tengo medidos en el terreno 350 metros. Quiere decir que la ficha es un sistema de contabilidad que, además de marcarme la posición de la cinta,
o la cintada en el terreno, lo que me está marcando es la cantidad de metros que yo he medido en el terreno. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Medir la fracción, que ya lo vamos a explicar cómo se mide. Luego, seguimos midiendo, por ejemplo, y coloco la ficha 8, la ficha 9 y la ficha 10. Cuando llegue a poner la ficha 10, yo que soy el operador me quedo sin fichas. ¿Por qué? Porque empecé con 10. Ahora lo único que me queda es la ficha 10 clavada y un aro. Mientras que mi ayudante, que venía atrás, él, al levantar la ficha 9, ¿él qué va a tener en su aro? 10 fichas, estas 10 fichas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Él me pasa el aro y las 10 fichas a mí que soy el operador. Y yo que soy el operador le dejé clavada la ficha número 10 y un aro a él para empezar de nuevo la medición. Dicho de otra manera, ahora empezamos la nueva medición a partir de la ficha 10. Quiere decir que esta las 10 pasa a ser la 0 del principio y empezamos todo de nuevo. Esto es más fácil hacerlo en el terreno que explicarlo, créanme. Pero nos permite medir 1000, 1500, 2000, 3000 metros, lo que haga falta. Nosotros por día, para que tengan una idea, midiendo, colocando puntos, que en vialidad teníamos que poner puntos cada 500 metros mojones, los puntos que son de vértice de curva, los puntos que son tangente de curva, en las curvas horizontales, bueno, y en las curvas verticales que teníamos, haciendo toda la medición, nosotros podíamos medir, dependiendo del tipo de terreno, si era perfectamente llano y con pocas curvas, nosotros podíamos medir hasta 7, 8 kilómetros por día. Mientras que si teníamos un terreno muy accidentado, íbamos en plena montaña y demás, uno no medía más de que 3, 4 kilómetros por día. Pero así se midieron los 250.000 kilómetros de ruta que tenemos en el país, prácticamente. Casi todos se midieron con cinta de agrimensor, porque no había otro método. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, empezamos a usar métodos electrónicos que nos permiten medir la distancia electrónicamente. Hoy por hoy ya medimos directamente con GPS, pero antes, como les digo, era el único método. No obstante, como yo tengo a veces que colocar puntos cada 50 metros, es decir, cada medio hectómetro o cada hectómetro como mínimo en una obra, para seguir la medición de la obra lineal, por ejemplo, insisto, las obras viales, los ferrocarriles, los canales, los tendidos eléctricos, son todas obras de larga longitud. En esos casos que tengo que poner tantas estacas, si yo tuviera que andar poniendo un prisma y cada 50 metros poner todo, o andar buscando con el GPS cada puntito, vos mandás un par de técnicos, o un técnico y un obrero, le das estaca a otro tipo que lleve la estaca y un martillo, y entre los tres te ponen tranquilamente varios kilómetros por día de hectométricos. Entonces es mucho más rápido para medir en el terreno. Lo mismo, para encontrar puntos en el terreno, también es muy, muy rápido la cinta agrimensor, por eso todavía se la usa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo que medir una fracción que sea menor de 50 metros? Y acá yo les dije que la cinta estaba graduada de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o dicho de una manera. La cinta iba en un sentido, de una agarradera a otra, y en otro sentido, de una agarradera a la otra. Entonces yo no sé si las lecturas, por ejemplo, estoy en la lectura al medio. Tengo de un lado 24 y del otro lado 26. ¿Cómo sé yo cuál es 24 o 26, que es la que estoy midiendo? Y acá viene lo siguiente. Primero que nada, el operador, ustedes, se van a ubicar de manera tal de que la izquierda quede en el origen, es decir, hacia el lado donde vienen midiendo, y la derecha hacia donde van midiendo, es decir, hacia el avance. De esa manera, ustedes van a poder ubicarse y medir la fracción que les hace falta. ¿Qué van a medir de la fracción? La cantidad de metros pares, impares y los 20 centímetros. Y ustedes me dirán, che, pero los 20 centímetros, no. Podemos llevar una reglita de 20 centímetros, graduada de milímetros, y con la reglilla podemos medir directamente al centímetro, apoyando la reglilla en el centro de las chapitas más chiquititas. Con lo cual, ahí podremos medir tranquilamente el centímetro. La otra manera, ya lo voy a explicar cuando termine de compartir la pantalla. Si ustedes me ven ahora, ¿me pueden ver ahí?
Sí, profe. Acá tengo 20 centímetros. Yo divido esto por mitades. La mitad de 20 sería 10. La mitad de estos 10, entre el 10 y el 20, serían 5. Mire que lo estoy haciendo con la mano, ¿eh? Y a ojo. La mitad de estos 5 serían 2,5. Quiere decir que yo acá, si tuviera que tomar una lectura acá, tendría 17, porque empecé acá, la mitad 10, más 5, 15, más 2,5, 17, y por ejemplo, me queda medio milímetro y yo estimo directamente y tomo la lectura a 18 centímetros. Quiere decir que por estimación, incluso yo puedo estimar la mitad de 2,5, que sería 1 centímetro 25 milímetros, yo puedo por estimación así, a ojo, medir tranquilamente el centímetro con una cinta agrimensor. Esto es un poco de cancha nada más, y lo pueden hacer perfectamente, y al centímetro yo le puedo asegurar que la cinta agrimensor trabaja bien. La otra es llevar una reglilla 20, la superpones acá y lees directamente el centímetro. Es lo mismo. Para el caso de exactitud de la cinta, de agrimensor es básicamente lo mismo. Créanme que no van a tener problemas en medir. Repito, la cinta agrimensor es útil, es rápida y les va a servir para muchos trabajos que tengan que hacer, sobre todo en terrenos donde tengan obras lineales muy largas. Les puede tocar, por ejemplo, que tengan que medir, qué sé yo, tienen que llevar una línea eléctrica desde la usina de la mina a la bocamina que han abierto hace poco, o al rajo que están habiendo en ese momento. Si te pones a buscar la estación, tener que medir, tener una cinta agrimensor y tener que poner poste cada 25 metros, agarrás la cinta agrimensor y medís 300, 400 metros, en menos de una hora la tenés replanteado con poste cada 25 metros y listo. Es más, la misma cinta te sirve para alinear los postes, porque el error que podés cometer que un poste esté 2 centímetros o 1 centímetro más izquierdo o más derecha, o que esté 1 centímetro más lejos o más cerca, no le hace para nada a la calidad de trabajo que tenés que hacer. Es más, generalmente en las minas ese trabajo después se abandona porque se saca todo el material de esa zona y listo. Lo mismo sucede con las obras de ingeniería. Muchas veces tenés que hacer trabajos secundarios de replanteo o ubicar cosas que después las tenés que mover de nuevo una vez que termine la obra. Es muy común, aclaro eso. En obras viales, en obras hidráulicas, en todo tipo de obras suele suceder bastante ese tipo de trabajo. Así que, para ese tipo de trabajo, la cinta agrimensor sigue siendo una cosa rápida y ágil de usar y de medir en el terreno. Y sobre todo, al ser pesada, se permite aplastarse bien. Lo mismo, cuando hay que hacer mediciones de perfiles longitudinales, ya vamos a ver cuando hagamos nivelación, la cinta agrimensor se adapta muy bien al terreno, justamente por ser pesada. Entonces, sigue siendo un método válido, es práctico y sigue siendo algo que se puede avanzar en obra. Vamos a seguir viendo vamos a ver ahora. Insisto, están desordenados los apuntes, pero están todas las cosas. Después de cinta agrimensor, que ya lo vimos abalizamiento, todo eso, viene, vamos a ver acá, después vamos a ver operaciones sencillas. Reducción con el desnivel, ¿pueden ver eso? No, ¿No? A ver, un minuto. Esto es bastante, tenés que volver a salir de acá para volver. sí, Sí, en Meet tenés que salir para poder entrar de nuevo, es un despelote, prefería el Zoom. Bueno, seguimos en el trabajo práctico número 1. Reducción con el desnivel. Hasta ahora le habíamos dicho como que el terreno era plano, pero ¿qué pasa cuando yo no tengo el terreno plano? Es decir,
Supongamos que esta línea punteada represente la forma del terreno real. Como ven, está en un terreno bastante inclinado. Entonces, cuando yo tomo una longitud sobre un terreno inclinado, tomo una L mayúscula. Por otro lado, si yo tomara una longitud horizontal, tendría una L0, que es mucho más chica que la inclinada. Fíjense, si yo proyecto la longitud inclinada sobre un plano horizontal, se me forma un delta L, que sería la diferencia que hay entre L inclinada, es decir, la longitud L mayúscula inclinada, menos la longitud L0. O dicho de otra manera, L0 es igual a L menos delta L. Es decir, a L mayúscula menos delta L. Ahora bien, yo hay dos maneras que puedo hacer esto. Una es con el desnivel, es decir, conociendo este valor de H, que yo sé qué diferencia de altura o desnivel hay entre el punto donde quiero medir con respecto al plano horizontal. Eso lo puedo determinar, por ejemplo, con nivelación geométrica, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, yo planteo que L al cuadrado es, por Pitágoras, por supuesto, es igual a L0 al cuadrado más H cuadrado. Lo que implica que si despejo acá L0, el cateto L0 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa L cuadrado menos H cuadrado. Ahora bien, L cuadrado, nosotros habíamos dicho que era igual a L0, perdón, al cuadrado es un binomio, porque es igual a L menos delta L. Es decir, L menos delta L elevado al cuadrado es un binomio cuadrado perfecto. Es decir, L cuadrado menos 2L por delta L más delta L elevado al cuadrado. Como son valores muy pequeños, ya se van a dar cuenta que estos son valores pequeños, podemos despreciar los valores elevados al cuadrado. ¿Por qué? Porque si delta L es pequeño y elevado al cuadrado se hace cada vez más chico. Entonces, ¿esto a qué es igual? En esta fórmula es igual a L cuadrado menos H cuadrado, L0, seguimos siendo L0. Entonces, fíjense, me queda, si este L cuadrado lo paso al otro lado, pasa restando. Elimine el delta L cuadrado y me queda L cuadrado menos 2L por delta L, este menos L cuadrado, L al cuadrado, igual a menos H cuadrado. Este L cuadrado mayúscula con este menos L cuadrado mayúscula se me va. Menos con menos se me hace más. Y me quedaría 2L por delta L igual a H cuadrado, donde delta L va a ser igual a H cuadrado sobre 2L. Así como se la estoy diciendo, no dice mucho, pero démosle valores para que se den cuenta. Fíjense, si H es igual a 1 metro y L igual a 50 metros, tengo una pendiente del 2%, es decir, acuérdense lo que es pendiente. Entonces, delta L sería igual a 1 metro elevado al cuadrado sobre 2 por 50. Eso me da 1 centímetro. Entonces, fíjense que ya ahora la lectura L0 debería ser 49,99. Ahora bien, con una pendiente del 1%, el valor es aceptable porque estoy dentro de los 5 milímetros. ¿Es aceptable? Sí, no hay problema. Pero cuando la pendiente empieza a subir, por ejemplo, una pendiente del 4, yo ya ahora tengo 4 centímetros de error. Y esto ya es mucho. Es decir, acá cuando estoy hablando de 1 centímetro, estoy al borde o al límite. Quiere decir que hasta pendientes menores del 2%, puedo decir que el terreno es plano y más o menos, pero sí, lo puedo aceptar, porque estoy dentro del centímetro de error. Lo ideal es no pasar de pendientes mayores del 1%, que sería los 5 milímetros, que sería este caso. Cuando la pendiente del terreno ya es mayor, automáticamente tengo que tener en cuenta la longitud. Ya vamos a ver que existen métodos muy fáciles de reemplazar esto, pero si quiero hacer una medición exacta, tengo que tener en cuenta ya estos valores de delta L. Fíjense lo que dice acá. Cuidado, puede ser un error grande. Hay que tener en cuenta el desnivel ya que crece con el cuadrado de este. Fíjense que al tener el cuadrado cuando es 1 no hay problema, pero cuando pasás de un valor entero superior a 2, olvídate. Tenés que tener en cuenta el desnivel. Vamos a suponer que en el mismo caso anterior yo no conozca H. Es decir, que en vez de conocer el desnivel,
puedo conocer el ángulo. Eso se llama reducción al horizonte. Fíjense, en este caso sube o baja. Ojo, que suba o baja el desnivel es lo mismo. Acá cambia el signo nada más. Es positivo para arriba, negativo para abajo, pero cambia el signo. El valor absoluto es el mismo. Fíjense, ¿qué pasa cuando lo calculo en función del ángulo? ¿Qué datos tengo ahora? La longitud que mido en el terreno inclinado, que es L, la L0, que sería la proyección sobre el plano horizontal, el ángulo alfa, que en este caso es este, y el delta L que se me forma como diferencia entre la longitud inclinada y la que mido sobre el plano, o la mediría sobre el plano horizontal. ¿Cómo puedo conocer alfa? Me dirán ustedes, che, pero este chanta no me explicó cómo mido alfa. Yo lo puedo medir con un eclímetro, que es un aparato muy sencillo que se usa de mano y a simple vista, o un teodolito, por ejemplo. De esa manera yo podría saber cuánto mide el valor del ángulo en alfa. Entonces planteemos cómo es la resolución de esto. El coseno de alfa es igual a cateto adyacente, L0 sobre la hipotenusa, L. Esto implica que L0 va a ser igual a L por el coseno de alfa. No quiero usar el coseno de alfa, uso la serie Taylor, lo reemplazo por la serie Taylor. Acuérdense, L0 entonces va a ser igual a L, factor común de coseno por serie Taylor es 1 menos alfa al cuadrado sobre factorial 2, más alfa a la cuarta sobre factorial 4, menos alfa a la sexta sobre factorial 6, más alfa a la octava sobre factorial 8, y así sucesivamente hasta que se haga asintótica. Porque sigue la sucesión asintótica de la curva. Elimino los términos potencia 2 porque cada vez se hace más pequeño, alfa va a ser un valor pequeño y cada vez se va a hacer cada vez más pequeño todavía. Entonces, fíjense, eliminando los términos de alfa 4 sobre factorial 4, me quedaría L factor de 1 menos alfa al cuadrado sobre 2, es decir, L menos L por alfa al cuadrado sobre 2. Reemplazando los términos, acá en delta L me quedaría que L menos L por alfa al cuadrado sobre 2. Entonces, esto sería igual, L menos L se me van a eliminar, menos con menos se me hace más, me queda L por alfa al cuadrado sobre 2. ¿Por qué 2? Porque factorial de 2 es 2 por 1. Acuérdense cómo era factorial. Si fuera factorial 3 sería 3 por 2 por 1, es decir, 6, y así sucesivamente. Se multiplican todos los números que están abajo. Bueno, entonces, volvemos al mismo ejemplo acá. Ahora bien, como yo alfa lo tengo en valor angular, tengo que dividir por ρ. Acuérdense lo que explicamos la vez pasada del valor en ρ. Si alfa lo tengo en grados, ρ va a estar en grados. Entonces, fíjense qué pasa. Si alfa vale 5 grados, es decir, el ángulo vale 5 grados, yo tendría, y L es 50 metros, es decir, medí 50 metros y tengo un ángulo de 5 grados, para abajo, para arriba da lo mismo, yo tendría 50 por 5 elevado al cuadrado sobre 2 por ρ. Si está en grados, son 57,3 grados elevado al cuadrado. Y eso me da, en 5 grados, yo tengo un ángulo, tengo una diferencia de delta L de 19 centímetros. Es un valor inaceptable totalmente. Así que sí o sí, cuando yo tengo valores superiores al grado sexagesimal, ya tendría 8 milímetros, que quiere decir que estoy en el borde ya. Entonces, únicamente podemos considerar que el terreno es plano cuando tiene valores angulares menores a un grado. Insisto, crece con el cuadrado, así que por lo tanto siempre hay que tener en cuenta con la pendiente. Voy a explicar esto porque recién les expliqué que el que lo va a alinear a ustedes es un ayudante, un obrero. Y ustedes me van a decir, che, pero el tipo este no sabe nada de alinear. Y me puede alinear bien o mal, para un lado o para el otro. Para empezar, el error de alineación es un error accidental para un lado o para el otro. Y veamos qué influencia tiene el error de alineación en la cinta a 50 metros. Todo esto está relacionado, insisto, con las mediciones con cinta y a 50 metros. El desarrollo es muy similar al que acabamos de explicar recién. Fíjense que acá se me formaría, si yo tuviera que L0 es la dirección exacta a la que tengo que medir yo, y el tipo me alineó mal para este lado, en vez de medir L0, yo voy a medir L. Y por lo tanto, voy a tener un apartamiento de la línea A
y se me va a generar, por no medir sobre la línea exacta donde yo debería haber medido, es decir, sobre la alineación exacta, se me va a generar un delta L, donde A es el error de alineación o de apartamiento en cada cintada expresada en metros. Entonces, fíjense, hacemos el mismo planteo que hicimos recién. L es igual a L menos delta L, perdón, L0 es igual a L mayúscula menos delta L, donde yo tengo que L cuadrado va a ser igual a L0 al cuadrado más A al cuadrado, de donde L0 al cuadrado va a ser igual a L mayúscula al cuadrado menos A al cuadrado por Pitágoras. Como yo elevo al cuadrado acá, L cuadrado va a ser que era igual a L cuadrado menos delta L, elevado al cuadrado es un binomio cuadrado perfecto, desarrollo el binomio, lo comparo con la anterior, con la ecuación anterior, es decir, L0 lo reemplazo acá con L menos A al cuadrado, reemplazamos acá, paso este L al cuadrado, este con este se me va, menos con menos se me hace más, me queda la misma formulita que en el caso anterior, que delta L es igual a A cuadrado sobre 2L. Pero ¿qué pasa? El error acá que cometemos es muy chico. Supóngase que el tipo le cometió un error de 10 centímetros, es decir, que en vez de alinearlo en esta dirección, en la dirección del L0, se apartó para este lado o para el otro lado una A de 10 centímetros. En 50 metros le erró 10. En este caso, ¿qué error le daría acá? 0,1 dividido 2 por 50, 0,1 elevado al cuadrado, eso les va a dar 1 milímetro, es decir, una décima de milímetro, es decir, no cometen error. Supóngase, el tipo es medio torpe y no me muy bien que digamos, le erró 30 centímetros para un lado o para el otro. En 50 metros, 30 centímetros no llega a ser 1 milímetro. Quiere decir que es un error muy pequeño. El error de alineación, que el tipo le erre en la alineación, para un lado o para el otro, longitudinalmente me va a producir un error muy pequeño. Entonces, con que le erre 30 centímetros para un lado o para el otro, el error longitudinal que voy a cometer está dentro de 1 milímetro. Entonces, no hace falta que el tipo sea muy exacto en la alineación o que se pierda mucho tiempo en la alineación, ya que no influye en el sentido longitudinal. Con que se alineen 20-25 centímetros, el error es despreciable. Y ahora veamos, ¿qué pasa cuando yo tengo que medir o replantear elementos cortos en un terreno muy inclinado como este? Que era el caso de recién. Nosotros vimos acá, cuando teníamos el terreno muy inclinado, que yo podía utilizar la reducción con el desnivel o la reducción al horizonte. Bueno, en la práctica se hace de otra manera totalmente distinta. Este método es lo más simple que hay. Yo quiero medir acá una longitud L, horizontal. ¿Por qué? Porque mi plano me dice que ahí tengo que replantear, por ejemplo, 3 metros horizontales, pero el terreno mío está inclinado, qué sé yo, 5 grados sexagesimales, o está inclinado, qué sé yo, 3 metros, acá tengo un desnivel altísimo. Entonces, ¿qué hago? Me busco un renglón de albañil. ¿Qué es un renglón de albañil? Básicamente es un tubo de sección rectangular de acero que normalmente tiene 1 pulgada por 2. Antes se usaban renglones de madera, muy estable, madera dura, de 3-4 metros de longitud y tenían 2 azuches metálicos que terminaban en forma plana en cada extremo. Nosotros usamos el renglón de albañil, que cualquier albañil tiene un renglón para fratachar, que se llama, o reglear, como le dicen los albañiles cuando hacen contrapiso o revoque grueso. Coloco el renglón. Arriba del renglón coloco un nivel común de albañil. Creo que todos conocen el nivel de albañil. Y lo horizontalizo. Y en el borde que me queda a mí del renglón, bajo una plomada. Si el renglón tiene 3 metros, yo acá medí 3 metros. Si el renglón tiene 4, mido 4. Si yo quisiera medir 3,50 metros, mido sobre el renglón con la ruleta 3,50 metros. Y la plomada, en vez de bajarla en el extremo, la bajo exactamente a los 3,50 metros, con lo cual yo replanteé acá una medida horizontal, tal cual como la que me marca cualquier plano, que es la medida horizontal, sobre el terreno inclinado replanteé 3,50 metros. Quiere decir que cuando yo construya,
la medida a la que voy a tener que replantear y construir es esta, los 350, no la que estaba inclinada. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. este método, créanme, no es nada nuevo. Este método lo usaban los egipcios 3000 años antes de Cristo. Es decir, que no estamos inventando nada nuevo. Es más, el renglón de albañil de ellos, para que ustedes sepan, era básicamente una piedra o dura que le labraban un canalcito. Lo que hacían era hacer dos rayas y tiraban una gota o de mercurio o una gota de aceite. Y si era una piedra bien finita, le tiraban una gota de agua. Y lo que hacían era jugar con esa gota hasta que quedara quieta. Y cuando quedaba quieta estaba horizontal. De esa manera, ellos horizontalizaban las cosas. Estamos hablando de cosas que están horizontales desde hace más de 5000 años. Los romanos también lo usaron muchísimo. Tal es así que los romanos, por ejemplo, medían por resaltos los túneles. Para llegar a Roma, 400 años antes de Cristo, Roma tenía 1 millón de habitantes y los tipos tenían que llevar acueductos. Y para llevar el acueducto no solo tenían que construir los famosos arcos romanos, los acueductos romanos en arco, sino que en algunas partes, para mantener la pendiente, que era del 1% como máximo, los tipos hacían túneles. Y entonces tenían que medir en la montaña y medían todo por resalto, con el nivel, el renglón y la plomada. Así iban midiendo la longitud en subida y la longitud en bajada. Y de esa manera los tipos proyectaban pozos verticales y sobre el pozo vertical después llegaban hasta abajo y empezaban a cavar el túnel. Ya cuando te podamos hacer dibujos y demás, vamos a explicarlo bien esto en el terreno, es realmente increíble lo que hacían los romanos con usando elementos sencillos como un nivel, un renglón y una plomada. Los tipos hacían obras increíbles. Uno no puede creer, pero las obras todavía están hechas. Y se nota claramente cómo las construyeron, uno por uno. Este método, nosotros en realidad se lo enseñábamos a todos nuestros capataces, sabían usar esta técnica de replanteo. ¿Por qué? Porque a lo mejor una buena media ladera tenía que hacer que llegue un muro de sostenimiento con gaviones. Y el tipo tenía que proyectar a dónde le iba a caer cada gavión para empezar a cavar el terreno plano para asentar los gaviones. Entonces le enseñamos a usar este método de replanteo con renglones y nivel de albañil y plomada. Si vos tenés que medir longitudes muy largas, directamente usar toda la longitud del renglón, la bajás, ponés un clavito acá, ponés de nuevo el renglón, ponés de nuevo el nivel, proyectás de nuevo y así. Aunque ustedes no crean, en montaña, cuando había que hacer relevamientos de montaña, y se midió todo el mundo, así, todo el planeta, se midió prácticamente así en los años 1800, 1900, que no existía método electrónico de medición, los tipos las mediciones en montaña las hacían de esta manera. Y si cuando había que replantear algo en montaña, se hacía de esta manera. Y se han hecho túneles de 30, como el de San Gotardo en 1880, que tienen 36 kilómetros de largo, y los tipos tuvieron que pasar por encima de un macizo que tiene 3.400 metros de altura. Y no les quedó otro que medir de esta manera. Y no le erraron más que en un par de centímetros en la longitud del túnel. Y ese túnel que todavía está construido, que es ferrocarrilero, ese túnel tiene 3 curvas internas y todos los túneles se empiezan a cavar de un lado hacia el centro. Quiere decir que se encontraron al medio y el error en 1890 y pico, pero bueno, demoraron casi 11 años, 15 años, no, 15 años en construirlo. Perdón, el túnel terminó en 1880, quiere decir que empezaron en el 65, 1865. Los tipos tuvieron un error horizontal de 1,5 cm y un error vertical de 8 milímetros. Es decir, que replanteando con teodolito de esa época anónimo, replanteando las mediciones de esta manera, medida con renglones, en medio de los Alpes, en medio de zonas a 3000 y pico metros de altura con nieve, los tipos no le erraron más que en unos pocos centímetros. Realmente impresionante cómo se elaboraba antes. Y lo hicieron. Y está hecho, ¿eh? El túnel todavía sigue operativo. El túnel nuevo se demoraron 12 años en construirlo usando TBM, porque tuvieron varios problemas. Bueno, entonces, este es el método que se usa en obra, que van a usar toda su vida en obra. ¿Por qué? Sigue siendo el método más rápido para usar en obra. Si vos tenés que replantear distancias cortas y medir, directamente vas a usar esto. Si querés medir
Ya en terreno inclinado, hoy en día, la técnica ni siquiera es con estación, directamente medimos con GPS. Pero hay que caminar y hay que andar con el GPS y se puede hacer al centímetro también. Acá vos, si no tenés mucho viento y sabiendo trabajar bien con plomada, la precisión estándar está dentro de los 5 milímetros. Hoy en día llegas con un GPS a la misma precisión, pero insisto, no quita una cosa a la otra. Está dentro de esos valores siempre. Para replanteo de obras de montaña está muy bien 5 milímetros, es una buena precisión. Y esto que es una tontería que lo vamos a explicar que es para terminar el trabajo práctico 1. Operaciones sencillas con cinta. Es decir, en estas operaciones ustedes van a trazar todo esto usando cintas, violines, puede ser cinta de agrimensor, una ruleta de Kevlar, si no hay mucho viento, eh, fichas o estaca de hierro de 4,2, por ejemplo, y piolines o tanzas y jalones si es que necesitan. Vamos a ver, primero una de medición de distancia inaccesible. Supongamos que yo quiera medir una distancia entre dos puntos, el A y el B. No puedo medirla porque viene un desgraciado y te metió acá, qué sé yo, 50, 60 toneladas de escombro de la obra de él y te la tiró en el terreno tuyo. Y entonces, acabo de tener una montaña ahora de escombro. Y decir que no podés medir entre A y B la distancia porque hay una montaña. O al revés, el tipo, o sea, que necesitaba tierra en su obra y te cavó a vos y te dejó una laguna acá, cuando cada vez que llueve hay una laguna y no podés pasar para poder medir entre A y B. Entonces, fíjense, yo pongo una estaca en el lugar que se me ocurra en cualquier punto, por ejemplo, el punto P. Puede estar acá, de aquel lado, más cerca de este, más cerca de este. Da lo mismo. Entonces, automáticamente se me forma un triángulo, que va a ser el APB. Entonces, en ese triángulo mido la línea L1 y mido la línea L2. Cuando mido la línea L1 y 1, P con B, tirando un piolín, y repito la línea L1 para acá, es decir, que medí L1 acá y mido L1 para acá en esta otra dirección ahora, coloco el punto A'. Usando el mismo método, cuando mido L2 entre PB y tirando un piolín entre A y P, mido L2, obtengo B'. Si yo uno A, B', B', automáticamente midiendo esta distancia, yo sé que es la misma distancia que esta. ¿Por qué? Porque he formado simplemente un triángulo que es semejante opuesto por el vértice. Nada más que repetir el triángulo. ¿Se entiende, no es verdad? Yo es para saber si están dormidos, vivos, Sí, o profe. si murieron o se cayó el internet del todo. Bueno, No, sí se entiende, profe. bueno, vamos a formarlo ahora. Quiero que las líneas no solo sean iguales, sino que sean paralelas. Fíjese el caso 3. Yo tengo A y B. Coloco a P acá, pues el mismo P. Y repito L1, pero en vez de repetirle para este lado a L1, lo repito sobre la misma dirección que venía. Es decir, que L1 pasa para este lado. Y L2 pasa para este lado. Entonces, ¿qué va a pasar con los triángulos? Es lo mismo, nada más que este mismo triángulo, nada más que lo di vuelta. El B' pasa para acá y el A pasa para acá. En definitiva, la longitud de la línea, no es que pasen los puntos. Quiere decir que L1 la repetí en la misma dirección de AP y L2 la repetí en la misma dirección que BP. Automáticamente se me forman dos triángulos, pero ahora las líneas son paralelas y además son iguales. Acá no eran paralelas en el caso 1, acá sí. Y fíjense en el caso 2. Si yo, una vez que tengo dos líneas paralelas, a L2 y a L1 le resto la misma longitud o la divido por una misma valor, la línea resultante siempre va a ser paralela. Por ejemplo, si yo acá a L2 le resté 1 metro de longitud y a L1 le resto acá 1 metro, la línea que me forma nueva, que sería la 2, B2, no va a ser igual, pero va a ser paralela a AB. Y si le vuelvo a restar otro metro y otro metro, también voy a obtener una línea paralela. ¿Para qué me sirve esto? Para trazar varias líneas paralelas que yo quisiera trazar en el terreno, por ejemplo, separadas por 1 metro. Si tuviera que construir algo que necesitara hacer eso. Entonces,
Insisto, es construcción de 3 triángulos. Otra condición, como puedo formarla también, si yo quisiera, por ejemplo, que pasara por el punto A' una paralela e igual. Yo mido, fíjense, yo tengo la línea AB. No pongo P, sino que mido. La distancia de acá, quiero que pase por acá la línea. Mido con esta y la divido por 2, pues coloco P. Con lo cual, esta línea ya automáticamente es igual a esta. Entonces, mido esta y solo la repito por acá y automáticamente la línea ahora es paralela, igual, y a su vez pasa por un punto donde yo lo puse. ¿Por qué? Porque en vez de poner el punto P primero, a P lo puse en la mitad de la línea. Eso se llama para que la línea pase por un punto paralelo. Todo esto trabajo, todo esto que le explico son estupideces. Pero muchas veces le va a pasar que ustedes tienen que trazar una paralela y ustedes me dicen, che, pero ¿por qué no mido acá esta distancia y esta distancia? Porque cuando vos querés medir distancias perpendiculares a algo, a ojo, ese ojo no te da tan bien. Y el error que cometés hacia la izquierda o a la derecha, el ojo humano no admite valores menores o mayores, menores, no podés tener más exactitud que, por ejemplo, un par de grados. Vos no sabés si estás midiendo 90 grados, 92, 93 grados. No lo podés saber, porque tu ojo humano no tiene tanta precisión. Entonces, este error que cometo acá puede ser de varios centímetros, especialmente si la línea es larga. Mientras que si yo mido con cuidado acá, estoy hablando de 1 o 2 milímetros de error. Entonces, estos métodos sí me sirven mucho para trabajo de replanteo en obra cuando son trabajos cortos. Por ejemplo, estoy replanteando la posición de los bulones en una sala de máquinas de una minera, por ejemplo, donde tengo que ubicar varias máquinas grandes de volteo, o trituradoras, o chancadoras, o demás. Entonces estoy haciendo la platea donde van a ir los bulones que van a soportar la máquina. Entonces yo mido bien, cuidadoso con esto, estoy asegurado que esos bulones nunca se van a mover más de 1 milímetro para cualquier lado. Si quiero, por ejemplo, replantear también la posición de estructuras reticuladas, por ejemplo, cuando estoy haciendo trabajo en ingeniería civil y quiero replantear una reticulada con mucha exactitud, bien paralela, hago el mismo trabajo que esté con cinta. No hace falta colocar un teolito en una estación total para hacer un replanteo corto. Eso con los civiles lo vamos a ver mucho más a fin de año. Vamos a verlo a este tema. Otro caso muy común en obra es que ustedes quieran levantar por un punto una perpendicular. Por ejemplo, ustedes tienen la alineación AB, pero ustedes por P necesitan que pase una perpendicular a esa dirección AB. Entonces, ¿cómo hago yo para trazar una perpendicular? No tengo un teolito, tengo una cinta y quiero trazar una perpendicular. Muy simple, uso la relación de Pitágoras. La relación de Pitágoras me decía que si un cateto tiene 3, el otro tiene que tener 4 y la hipotenusa tiene que tener 5. O múltiplos de 3, 4, 5. Dicho de otra manera, yo puedo hacer que m por 3, m por 4 y m por 5 me va a dar la misma relación siempre, la relación pitagórica. Aclaro, se le llama relación pitagórica. Pitágoras vivió 270 años antes de Cristo. Esta relación la usaban los egipcios para replantear lotes y parcelas en el antiguo Egipto, y eso está documentado. Ellos ya conocían la relación pitagórica 3, 4, 5. Esto lo usaban para replantear los lotes. Y los agrimensores egipcios, por ejemplo, tenían una línea B. Como venía el río Nilo inundaba toda la zona, perdían la posición de los lotes. Y cada año tenían que venir a replantearle a cada dueño el lote de él. Entonces, ¿qué hacían? Ponían una línea, por ejemplo, de palmeras acá, y ellos sabían que de la palmera para acá tenían que ubicar un punto P, y ellos querían a partir de P trazar una perpendicular para replantearle el lote al vecino 1. ¿Qué hacían? Medían 3 por acá, 4 por acá, 5 por acá, trazaban 2 arcos, y donde se cruzaban los arcos tenían la perpendicular de este lado. Luego medían la longitud del lote para acá, hacían lo mismo para este lado, 3, 4, 5, y medían el otro lote. Después medían la longitud de acá, la longitud de acá, la unían y tenían el lote del tipo replanteado. Créanlo o no, los egipcios, 2500, 3000 años antes de Cristo,
no solo le replanteaban al pobre vecino el lote, sino que además le cobraban renta presunta, es decir, que ya tenían la FIP. Y a vos te calculaban el impuesto que le tenías que pagar al faraón en base al replanteo de tu lote. De otra manera, si vos tenías 2 o 3 hectáreas y ibas a hacer cebada, el 15% o el 20% de esa cebada tenía que ser para el faraón. Entonces, el tipo que te replanteaba el agrimensor le pasaba los datos a Catastro te hacía el cálculo que tenías de superficie, el cálculo de superficie te daba lo que ibas a producir, te calculaban una producción media, y sobre esa producción media te calculaban lo que vos le tenías que pagar al faraón. Tal cual como la FIP hoy en día, tal cual. Nada más que tiene 5.000 años casi ya. Y está todo registrado en papiros. Todo lo que le estoy diciendo estaba registrado en papiros, es decir, que no estamos inventando nada nuevo. Estamos usando algo que se usaba en esa época, según dicen, los egipcios medían con unas cuerdas, en vez de cinta de acero, usaban cuerdas de cáñamo, que tenían un nudo cada 30 centímetros más o menos, que era la longitud que se llama el codo real. Ellos usaban las medidas reales, era el codo del faraón, es decir, la longitud de un codo, la pulgada del faraón. Lógicamente, murió el faraón, cambiaba el codo, bueno, era complicado, pero por lo menos podían replantear. Aunque yo creo que tenían varios métodos mejores que eso, porque realmente no se puede explicar cómo hicieron las pirámides, porque los errores de replanteo en la pirámide de Keops, que son 240 metros por 240 metros, la falta de paralelismo un lado con el otro, para un lado es 1 milímetro, y para otro lado creo que no pasa de los 2,5. O replanteame, hoy en día, y para poder obtener esa exactitud, en 240 metros necesitamos usar un teodolito de lectura directa a los 5 segundos sexagesimales. Así que fíjate vos si lo replanteaban bien los egipcios. Pero bueno, están replanteados y las construcciones están. Es más, con este método los egipcios replanteaban todo. Vos, todo lo que es construcción egipcia, los ángulos de 90 grados son perfectos. Los tipos te replanteaban todo con esta relación. Templos que están existentes. Hoy en día todavía se puede ver la alineación de columnas, se pueden ver la construcción de los paredes de los muros, los encuentros de muros. Realmente perfecta la construcción. Bueno, entonces, veamos. Yo quiero por P trazar la perpendicular. Mido A, es decir, que sería 3, o un múltiplo de 3, lo multiplico, por ejemplo, por 3, es decir, o por 5. 5 por 3, 15. Mido 15 metros acá y coloco el punto D. Yo sé que si esto mide 4 por 5, 20, quiere decir que tomando 20 centímetros en la cinta y poniendo la punta de la cinta en P, trazo un arco hasta que me dé la alineación de 20 metros acá. Luego, yo sé que la hipotenusa vale 25, quiere decir que yéndome a D, poniendo la punta de la cinta acá, usando la cinta como línea de corte, trazo un arco a los 25 metros. Donde se me cruzan los dos arcos, tengo el punto donde, unido a P, me forma la perpendicular. ¿Cómo se hace esto? Y después lo vamos a practicar con los civiles a fin de año. Una vez que yo hice esto, coloco acá 3 estacas. Una estaca acá, una estaca acá y otra acá. Y mido y replanteo sobre estaca de madera, puedo colocar un clavito de 1 milímetro. Y ya se van a dar cuenta que a fin de año ustedes, los civiles, me van a tener que replantear esto con una precisión de 1 o 2 milímetros. Esa es la precisión con la que van a hacer el replanteo de esto. Créanme que se puede hacer perfectamente. No hay ningún problema en hacerlo. Teóricamente este es el método que usan los constructores, pero vos ves casas que en 3 metros tienen 10 centímetros de error. Es increíble que usen tan mal porque no saben medir. Pero si ustedes miden bien y hacen lo que les digo, ustedes siempre van a medir. Tranquilamente, en 20, 25, 30 metros, no van a tener un error mayor de 1 milímetro. Tranquilamente se puede lograr. Y sirve para replantear todo tipo de construcciones de índole minero, civil o lo que quieran. Pero son métodos muy sencillos que se aplican con cinta. En los apuntes tienen estos métodos, así que después lo pueden ver. Tienen los métodos estos para que los replanteen y puedan usarlos. Existen muchas más tareas con cinta, pero básicamente con esto es más que suficiente para que entren a aplicar con cinta. Voy a dejar de compartir. Así que bueno, con esto terminaríamos lo que es el trabajo práctico número 1, que es lo que es medición con cinta y todo lo que es la parte de inicio de la medición.
Yo la semana que viene voy a ver si vamos a dar clase o no. Preferiría que si tenemos la posibilidad de dar de presenciales, pasaríamos más que nada a ver ya parte de práctica, para que podamos ir acompañando teórico con prácticos, que es lo ideal en esta materia. Pero como no sabemos todavía qué va a pasar, porque recién se van a dar las medidas mañana probablemente, y recién el lunes van a decidir en la universidad qué van a hacer, todavía no estamos muy seguros si se van a dar clases virtuales o presenciales. Capaz que lo más seguro que sea a fin de año, a fin de mes que recién podamos empezar las presenciales. De todas maneras, yo les voy a avisar si tenemos clase el viernes que viene. Cualquier duda, como siempre, hágamela por WhatsApp. Les voy a pedir que 3 o 4 de ustedes me manden el mail. Yo para pasarle la clase que estoy grabando, que es esta clase, se las voy a pasar directamente por mail. Agréguenme que son de Civil 2021, por favor, porque tengo grupos de Civil 2020, Grupo de Arquitectura 2020, Minas 2020, 2021, tengo un despelote de grupos impresionante. Así que por favor les pido que 3 o 4 de ustedes, de Minas y 3 o 4 de Civil, me pasen sus mail para que yo les pueda mandar directamente por mail la clase grabada y ustedes se la reparten entre ustedes en los grupos. ¿Está claro? Sí, profe. Pero no hay problema. Sí, profe. Bien. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Insisto, cualquier pregunta siempre háganla por WhatsApp y nos vemos en la clase que viene. Chao, buen fin de semana. Hasta luego. Chao, Chao, profe, hasta profe. luego. Que esté bien. Chao, profe. Chao, profe.